reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, Spirit scrutinizes el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. among men, ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? similarly, no one knows Pues lo mismo, pertains to lo God. íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. We have not Y received nosotros hemos recibido un the Espíritu Spirit who is que no es del mundo. so that we may Es el understand Espíritu que viene de Dios us by para God, que tomemos conciencia de los dones without them, que de Dios not recibimos. by human wisdom. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Him it is foolishness. A nivel humano, He cannot uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una locura. spiritual. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. For who En cambio, the mind of the Lord el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, have the mind of mientras él no está sujeto al juicio de nadie. Verbum Domini. The Lord is just. in all El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. is gracious. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Let all your works Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, of your kingdom que hablen speak de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. making known to Que men expliquen tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. kingdom as a Tu reinado es un reinado perpetuo. dominion. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. The Lord is faithful, El Señor es fiel a sus palabras, holy in all. bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. A great prophet has arisen in our midst, and Un gran profeta se ha suscitado entre nosotros y anunciado al Señor en el pueblo. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus went down to En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. astonished Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. in the synagogue there was Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces. What have you to do with ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? come to destroy? Has venido a destruirnos. I know who you Sé are, quién eres, the Holy One of el God. Santo de Dios. Jesus rebuked him. Jesús le intimó. Cierra la boca y sal. Then the demon threw El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño.
They were all amazed Todos comentaban estupefactos. and said to one ¿Qué another, tiene su palabra? "What is there about his Da órdenes con autoridad y poder authority a and los power espíritus commands inmundos unclean spirits y to salen. come out?" And news of him Noticias de él se iban llegando surrounding a todos los lugares de la comarca. Verbum Domini. Have you heard of Rob Kenny? ¿Alguna vez han oído de Rob Kenny? Ha aparecido en las noticias bastante últimamente. He is Rob Kenny 55 years old tiene 5 right now. años ahora mismo, But when he was growing up, pero cuando era niño, his family became a broken su familia family, quite dysfunctional. He had se seven siblings. volvió una familia rota, His dad eran 7 hermanos. Cuando tenía 14 años, su papá dijo, ya no quiero más, ya no quiero tener hijos, y abandonó la familia. Terminó viviendo con su hermano mayor with his older brother. en una casa móvil con su hermano mayor y, And of course, there was a lot of por supuesto, hurt from había mucho dolor his own. por todos estos problemas en su propia familia cuando era niño. And then later, Y más adelante, when he himself was married, cuando él mismo se casó, he had a child on the way. tuvo un hijo, su mamá estaba embarazada, He su lost esposa estaba embarazada, started having marriage perdió su empleo, empezó a tener problemas en su matrimonio y todo parecía desmoronarse He was doing things cuando pensaba que le iba bien, que le estaba haciendo las cosas diferente. in an article that Y en un artículo about him, he said que leí acerca de él, that he cried out decía, to God. And he said, Lord, elevó su voz a Dios, diciéndole, Dios, you get me out of si this resuelves mess esto, that I've si me made, sacas de este problema que yo mismo he creado, I'll search you out and te try to buscaré understand whatever y I can trataré de about you." entender lo que pueda acerca de ti. And then he said, Y luego le dijo, if he didn't come through, he called my bluff. caray, el Señor me escucha. So as he came to know the Lord, Así que especially through the a scripture, medida que he realized that he had a conocer al Señor, especialmente a través de las Escrituras, se dio cuenta que él había sido perdonado y que él tenía que perdonar a su padre. his older brother organized Así que él y su hermano mayor organizaron un viaje de pesca con su padre apologized for what y he su did, padre one by pidió disculpas por lo que había hecho. them. And all Se of reunió resentment and personalmente con cada uno de ellos, forgiveness. y todo ese resentimiento y dolor. But Rob went on to say that he Pero Rob that he had this cuenta que él to pay forward sentía que what the tenía Lord had given to la him. necesidad de And he ayudar a realized that otros, many al igual que el Señor lo había ayudado. who Y se daba cuenta que hay muchos jóvenes hoy en día que nunca habían tenido un padre en su familia, que venían de hogares rotos. them just some basic skills. Sus padres nunca les habían enseñado He founded this YouTube channel. cosas básicas. Así que fundó un canal de YouTube titulado Papá, ¿cómo lo hago? Teaches little practical Y en él ways enseña from cosas cleaning out prácticas the sink to changing desde tires in a car, limpiar un lavadero, how to shave. And they're just short arreglar ciertas cosas en and un automóvil months, o afeitarse. million subscribers. En apenas 2 meses A tenía lot of people 1 millón de touched, not only because suscriptores. their own fathers Así que hay muchas personas allá afuera que se vieron conmovidos, no solamente porque sus papás quizás nunca les enseñaron a hacer esas cosas prácticas, sino que también es percibido como un alma mansa y buena, y concluye diciéndole a la gente que sean buenos unos hacia otros. Así que es una hermosa historia acerca de cómo su propio padre realmente los abandonó, y sin embargo, él descubrió el amor del Padre Celestial. Recuerdo haber leído la historia de otra persona que no sabía quién era su padre biológico y estaba tratando de averiguar quién era. Una puerta tras otra se cerraba y parecía que nunca iba a descubrir quién era su padre biológico. Y
elevó la voz a Dios diciendo, ¿quién es mi Padre? The Lord say, I am your Father. Y el Señor lo escuchó y le dijo, yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre. It's the Spirit that St. Paul Ese es el espíritu speaking about in today's del cual hablaba San Pablo en la primera lectura de hoy. does these things. Es el espíritu que hace estas cosas, el espíritu que hemos So what recibido. did we hear from St. ¿Qué Paul? escuchamos de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2? Spirit scrutinizes El espíritu lo sondea todo, even the depths of God. incluso lo profundo de Dios. No one knows what pertains to God except the Spirit of God. So ¿Quién conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre? St. Paul Pues lo says, mismo, ¿quién conoce lo íntimo de Dios sino el espíritu de Dios? when we cry San out, Pablo dice en Father, otra parte en la carta a los Romanos que cuando decimos Abba Padre, es el espíritu que da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. so the Spirit Así que el espíritu depths of God, que conoce la profundidad de Dios, Trinity, the blessed la Trinity Trinidad, of divine la persons, comunión de las personas divinas, the Spirit el knows, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. and who knows El what Espíritu conoce lo profundo de Dios. ¿Y quién sabe lo que le pertenece a Dios sino el Espíritu de Dios? Spirit revealed to us ¿Y que nos revela el Espíritu a nosotros? that He Que is Él es Abba, Father, que Él es we Padre, are His children. Saint que Paul nosotros somos sus hijos. in San Pablo escribiría letter to the en otra carta, su carta a los Romanos. And then also we heard today, Y también escuchamos hoy en esta primera lectura we have not que received no the hemos Spirit of the world, recibido el Espíritu del mundo, escribe San Pablo, Spirit who is from sino God, el Espíritu que proviene so that de we may Dios, understand the things para que freely tomemos given us by conciencia God. de los dones que de Dios He had recibimos. said that Se an dice elephant que un is not elefante moved by the sight of a no great pot of gold. Doesn't se conmueve recognize ante la vista de un gran cofre enables us to see lleno de oro. the gifts that God gives to us. No lo reconoce, sino que es el Espíritu el que nos inspira a reconocer los dones de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que podamos entender Some would look upon what has happened. lo que Dios nos ha dado. This is just some empty ritual. Hay algunas personas que nos pueden estar mirando esta mañana y que digan, es un Generation ritual vacío, o es algo transmitido a lo largo de las generaciones. kind of Es crutch. una reliquia del pasado. La gente necesita Those who have the Spirit of una God, muletilla. there's something more Pero aquellos que going on tienen el Espíritu de Dios than just mayor the que está actions ocurriendo of the aquí, que las liturgy acciones de esta that liturgia, symbolize la belleza que simbolizan y realities que nos llevan a las realidades espirituales y que hay algo So in mayor. today's gospel, Así que en el Evangelio de hoy, recognize la there's gente something different reconoce about que hay algo Jesus. diferente acerca de Jesús. He's different than our Él es scribes diferente que taught us the way. nuestros letrados que nos han enseñado la palabra antes de Él. Él habla con autoridad. Saying that, Él no está diciendo, no, he's esta es mi speaking with opinión. authority. No, Él habla con autoridad. And they were astonished at his teaching. We heard Luke. Y se quedan asombrados por su enseñanza. They were astonished Leemos en el Evangelio según San Lucas el día de hoy. because he spoke with Asombrados And after he delivers por su enseñanza, porque habla con autoridad. Y luego que libra a un hombre de un demonio, quedan sorprendidos. and they said to one another, "What Y is se dicen unos a otros, word?" ¿qué hay For with authority and en su power he palabra commands the unclean spirits, and they come out. que con autoridad manda al espíritu inmundo y le What is obedece? there about his word? ¿Qué tiene su palabra? What is there about him? ¿Qué tiene él? The way he speaks, there's something more. There's something La forma en que habla. greater. Hay algo mayor. They were coming to perceive something because we know that God has Estaban empezando a percibir algo, porque sabemos que Dios se ha revelado a través de la historia humana, salvation. los diferentes eventos que vemos en las Escrituras, en la historia de la salvación, pero también tenemos una revelación interior. Tenemos la revelación exterior a través de la cual Dios se ha manifestado a lo largo de la historia, pero también hay una revelación interior a través de la cual llegamos a percibir la significancia de esto. Así que San Pablo escribiría más adelante, en la misma carta, la primera carta a los Corintios, nadie puede decir que Señor Jesús
el Espíritu Santo. So it's the Holy Spirit that enabled you and I Es el Espíritu Santo que los ha facultado a ustedes y a mí a decir, Jesús es el Señor. Hay algo más en Él. something greater than Solomon Hay here, algo más grande que Salomón aquí o something than que Jonás. Jeremiah, Algo más grande incluso que Jeremías o uno de los profetas, de los cuales muchos tienen esa opinión. say to Peter, ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Pedro? Es mi Padre que les ha revelado esto. Es el Espíritu enabled this internal que revelation. ha permitido esta revelación interior He could a que salga la luz en él para que pueda percibir Jesus is Lord. que Jesús es el Señor. Lord except by the Holy Spirit. Nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y revela esto a aquellos que no lo saben, que no saben esa verdad aún, Too may know the truth, para que ellos también conozcan la verdad. set them free. Y la verdad les hará libres y tendrán esa luz Alone can bring us. que Jesús solamente puede darnos. Jesus is Lord. Nadie puede decir que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Today's first reading, no one Así que nuevamente, knows what pertains to God except the Spirit of God, nadie sabe lo que le pertenece a Dios excepto a través del Espíritu who de is Dios. God, No hemos recibido sino el Espíritu que viene de Dios and the things para que entendamos freely given las us cosas by que nos God. son dadas Recognize libremente por Dios. Podemos reconocer los dones. what are the gifts that God has given to ¿Y cuáles son los dones que nos ha dado Dios? Ya mencioné esta mañana que tenemos los sacramentos, tenemos la liturgia, reveals to us, helps La- us to see nos ayuda a ver and understand y a entender these really are gifts given que realmente son dones recibidos de Dios, happening here. que algo más está sucediendo aquí que un ritual vacío, que una reliquia del pasado, sino más bien hay un fuego que arde aquí, el fuego del amor de Dios. That the Spirit, ¿Cuáles son otros dones que el Espíritu nos permite ver? again from Romans 8, Nuevamente de Romanos 8, he speaks about we cry en donde él habla Father, the Spirit, que elevamos la voz gritando, Abba Padre, that we are children of God. And then Paul que somos continues, hijos de Dios. and if we are Pablo continúa diciendo, y si somos hijos, entonces somos herederos, God, herederos de Dios and fellow heirs with y Christ, coherederos con Cristo, provided we suffer with si es him que in order that padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. we inherit the kingdom Así que nosotros heredamos el reino of God. porque somos hijos de Dios, Heirs, somos coherederos con Cristo. if we suffer with him in order Si that we sufrimos be con Él glorified with him. para que This too padezcamos, para que seamos glorificados con Él. Así que esto es algo que el Espíritu nos permite percibir, que incluso el sufrimiento en esta vida es un don, so that we may understand the things para que entendamos las cosas que Dios nos da libremente, suffering united que el sufrimiento love unido con el amor turns that suffering into an act convierte ese sufrimiento en un acto so we de can amor, see that if we suffer para que podamos percibirlo. Si sufrimos con Cristo, vamos a and you know, ser glorificados con Él. ¿Y saben qué versículo precede el que leímos hoy? No lo tuvimos ayer. Es uno de los often here, but it wasn't versículos que a menudo either the reading yesterday or today from 1 Corinthians leemos en la primera carta a los Corintios. 2, verse 10 through Tenemos el 16. capítulo 2, versículo 10 al 16, pero el versículo 9 dice lo siguiente en la primera carta a los Corintios. Eye has not seen, Lo que ningún ojo ha ear visto, has not heard, ni un oído ha escuchado, prepared for those lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Esto Dios nos ha revelado a través del Espíritu. So this too, we can perceive this by the Así que también podemos percibir esto mediante el Espíritu, la vida eterna que es preparada para nosotros y está más allá de nuestra imaginación, dice San Pablo. if only we suffer with him so that Si hubiésemos sufrido con Él para que seamos glorificados con Él. they're not something that lead us Así que nuestros sufrimientos no es algo que nos llevan a la desesperanza, sino más bien para que podamos convertirlos en acto de amor, al unirlos con Cristo, con el sufrimiento de Cristo, ofreciéndolo junto con Él, que es el único Redentor, pero uniendo nuestros propios sufrimientos con los de Él para la salvación de las almas, through his generosity and que compartimos a través de su generosidad en su obra redentora, en su acto de amor, that we heard about on a Sunday través de la cruz, como leímos el domingo. and grow
que especialmente podemos aumentar en amor y generosidad en nuestros propios corazones, pueden expandirse para convertirse más como el corazón del Señor. So it's a beautiful thing for us to Es algo hermoso para nosotros contemplar esto, hermanos. not receive the No spirit hemos recibido el espíritu del mundo, dice San Pablo, sino el that is from God. que viene de We Dios, may understand the things para que freely given cosas by God. que Dios nos da libremente, para que podamos reconocer los abundantes dones que nos rodean, no solo para nosotros en esta vida, sino finalmente lo que ni siquiera somos capaces de imaginarnos en la vida próxima. Que el Espíritu Santo ayude a muchos a venir a reconocer que Jesucristo es el Señor By the work of the Holy Spirit and por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y que nosotros también reconozcamos todos los dones que Dios nos da libremente by the work of the Holy Spirit. por la obra del Espíritu Santo en nosotros.